Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Y vamos a leer el Evangelio de Juan 4. Y al leer usted el Evangelio de Juan, ¿con qué se va a encontrar en el capítulo 4? En el capítulo 3, Jesús había tenido un diálogo con Nicodemo, un hombre religioso, un hombre importante, un hombre que hacía parte del Sanedrín. Y en el capítulo 4 vemos un diálogo, un contraste entre el capítulo 3, Jesús hablando con un hombre religioso, y en el capítulo 4 hablando con una mujer con un gran vacío en su corazón. Y tanto para el religioso Dios tiene una respuesta, como para una mujer ávida de amor hay una respuesta. Porque Jesús tiene respuestas para todos. Digan amén. Diga, Jesús tiene respuestas para mí. Dígalo, por favor. Listo. Vamos a leer desde el versículo 7 y lo vamos a leer todos juntos. No olviden que en la iglesia tenemos que acostumbrarnos a leer fuerte la palabra de Dios. Aquí nosotros somos locales, aquí no podemos leer con timidez. Leamos como cantó Juan José, con fuerza, con ánimo. La palabra de Dios tiene poder y la verdad es la que trae libertad. Y leámoslo fuerte, por favor, que dice: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Contestó Jesús: tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Padre, gracias porque ese manantial del cual brota agua de vida eterna es tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes siempre una respuesta y porque tú das a aquel que necesita y confiesa su necesidad delante de ti conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces hoy quiero hablarles de un tema que se llama la sequía espiritual, a propósito de estos días de sol, donde todo se pone diferente, donde la tierra se pone un poco más seca, donde se endurece la tierra. En estos días me decían unos amigos que decían que venían de Bogotá, que había mucho calor en el trayecto por el Tolima y que todo estaba muy árido. Y Dios habla a través del lenguaje descifrable de los acontecimientos, porque a veces de lo que vemos a nuestro alrededor también Dios puede enseñarnos, darnos una enseñanza de vida a nuestro diario vivir. ¿Cuántos de una u otra manera hemos estado en algún momento de nuestra vida viviendo una sequía espiritual? Esta mujer de Samaria estaba viviendo una sequía espiritual y Jesús le estaba hablando a su necesidad, porque ella fue a buscar agua, pero realmente el agua que necesitaba no era el agua física. El agua que ella necesitaba era el agua que solamente Jesucristo podría darle. En ese tiempo todavía no había venido el Espíritu Santo a los creyentes, pero hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el agua es un símbolo del Espíritu, que da vida, que refresca, que anima,
¿Y qué es sequía espiritual? Sequía espiritual es cuando estamos en un estado de nuestra vida en donde nuestra vida se torna infructífera. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo único que Dios pide? Dios no pide sacrificios. El único sacrificio que pide Dios de nosotros es el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero Él no pide más sacrificios. Lo único que Él pide de nosotros es que nuestra vida dé fruto. Si la palabra de Dios ha sembrado en nuestro corazón, ¿qué pide Dios de nosotros? Que nuestra vida dé fruto. ¿Y qué es que nuestra vida dé fruto? Que nuestra vida sea coherente, que nuestro testimonio de vida sea coherente con el mensaje que de Él hemos recibido, que es un mensaje de vida. Y Dios tiene lo que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Dígale al que tiene a su lado: Dios tiene lo que tú necesitas. La clave de un liderazgo eficaz no es que aquel que está en la cabeza como líder lo sepa todo, pero la clave para un liderazgo eficaz es sí saber a quién acudir cuando no sabe algo. Amén. Eso lo aprendí yo de Rick Warren. Él es un hombre sencillo y él no se las sabe todas, pero en su libro Una iglesia con propósito y liderazgo con propósito, él nos da esa enseñanza. No es saberlo todo, pero sí es conocer quién tiene y quién sabe lo que yo necesito. Hablándolo en términos espirituales, nosotros no lo sabemos todo, pero tenemos a Dios. Amén. Dios lo sabe todo. Vámonos para Juan 7, 37 al 39. Lo vamos a leer todos juntos. Y dice lo siguiente: Y en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, 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 ¿qué dice? Venga a mí y beba. La mujer samaritana tenía sed, pero su sed, el agua física, no se la podía saciar. Y muchas veces nos ocurre que queremos saciar aquello que necesitamos saciar y vamos al lugar equivocado a buscar saciar lo que solo Dios puede saciar en nuestra vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, ¿qué es la sequía espiritual? Es lo que nos sucede si no nos mantenemos cerca de Dios. Es la sensación de aridez, es la sensación de desierto, es la sensación de que nada nos sacia. Y esa aridez nos lleva al desaliento, a la depresión, a experimentar una sensación de soledad, de tristeza y de ansiedad. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Si alguien tiene sed, ¿qué hay que hacer? Venga a mí y beba. Muchos cristianos hoy en día, tal vez sentados hoy en este lugar, su vida tiene sed y ha tocado muchas puertas y ha buscado consejo y ha buscado ayuda, pero nos ha faltado lo más importante: ir a Él,
para que nuestra sed sea saciada. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder de la intercesión. Creo en eso. Pero de nada sirve el poder de la oración y el poder de la intercesión si aquel que tiene sed no busca a Dios. Nosotros podemos conseguir gente que ore alrededor de nosotros para que nuestros problemas sean solucionados, pero si no vamos nosotros directamente a Él a beber de su agua, esa oración simplemente termina siendo pañitos de agua tibia o paños de consolación, cuando lo único que puede llenar la sed de nuestro corazón es el Señor. Dígale al que tiene a su lado: alejarnos de Dios nos lleva a aridez espiritual. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Venimos cada domingo, cada miércoles, hacemos los cursos, pero no buscamos a Dios. Buscamos conocimiento de Dios, buscamos una información de Dios, buscamos doctrina, pero ¿estamos realmente buscando a Dios? O venimos al servicio un domingo porque hay una tradición, hay una costumbre, el domingo es el día del Señor, venimos a la iglesia, pero realmente venimos a buscar del Señor. Nuestra reunión de domingo debía ser el resultado de lo que vivimos todos los días en intimidad con el Señor. Y es donde nosotros venimos a expresar toda nuestra gratitud, todo nuestro agradecimiento, donde venimos a derramar nuestro corazón en adoración pública delante del Señor. Amén. Pero nosotros no podemos pretender estar una semana firmes cuando solamente el domingo estamos dispuestos a alabar a Dios, a leer la Biblia y a orar. Y no es una oración de intimidad, porque estamos todos juntos en este lugar. Vámonos para el Salmo 42 y lo vamos a leer todos juntos en las pantallas, por favor. Salmo 42. Es paradójico ver un hombre como el rey David descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios y un referente de adoración y de entrega al Señor. Expresar lo que expresa en este salmo. Versículo 1: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. O sea, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 2: tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Es decir, el rey David perdió su gozo, su motivación, su pasión por las cosas sagradas. Vivir en una sequía espiritual es cuando a nosotros ya una oración es simplemente: sí, oremos. Pero no, oremos. Lleguemos temprano para que no nos perdamos la alabanza. Es venir a la iglesia con expectativa. Hoy voy a la casa del Señor porque hoy vengo con mi corazón dispuesto. Señor, aquí estoy. ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué quieres tú de mí? Al parecer el rey David había perdido esa motivación. Porque dice: entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Versículo 5: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Versículo 8, por favor, versículo 8.
Esta es la oración al Dios de mi vida. Y quiero que lo leamos como una oración. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor. Señor, manda tu amor a mí. Y de noche su canto me acompañe. Su canto me acompañe. ¿Sabe una cosa? El cielo está rodeado, el trono de Dios está rodeado de adoración. Hay personas que han tenido la revelación de Dios mientras están orando, de escuchar el canto de los ángeles. ¿Y qué dice aquí el rey David? Y de noche su canto me acompañe. Versículo 9. Y le digo a Dios, a mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Versículo 11. Y lo vamos a leer fuerte. Versículo 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El psicoanálisis de una persona que tiene sequía espiritual. Salmo 42. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, se había vuelto indiferente hacia los actos sagrados que alguna vez lo habían emocionado. ¿Quién no se ha sentido así espiritualmente? Tal vez hoy usted está viviendo eso. Y la pregunta es cómo identificarlo, porque ninguno de nosotros está exento de vivirlo. Por eso nosotros debemos vivir nuestra fe cada día. No es, ay, ¿cómo orábamos antes? No, cada día con el Señor. En alguna oportunidad hablábamos de cosas que la iglesia había hecho. Y yo les decía a aquellas personas que hablaban de lo que la iglesia había hecho: me parece bonito y gracias a Dios por lo que la iglesia ha hecho, pero nosotros no podemos quedarnos en glorias pasadas. Nosotros tenemos que seguir adelante, porque la senda del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. No es que yo ya estoy en decadencia espiritual, no, señor. Tú no tienes por qué estar en decadencia espiritual. Sí, porque es que ya estoy muy viejo, porque es que el oro viejo ya no aprende a hablar, porque es que ya... No. Día a día, su presencia nos acompaña. Primera de Corintios 10:12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Cuando estamos involucrados en algo y el voltaje espiritual es pesado y no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, sino en nuestras propias fuerzas, ¿saben qué nos pasa? Le pasa lo mismo que a los políticos que se queman el día de las elecciones. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia en Efesios 6:10, y lo leíamos hace 8 días, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted va a un gimnasio y trata de levantar lo que su cuerpo no puede levantar, ¿saben qué le pasa? Le puede dar un desgarre, le puede salir una hernia y se puede lesionar de por vida para no volver a hacer ejercicio. Primero hay que fortalecerse para poder asumir los retos que el Señor tiene para nosotros. A veces queremos asumir cosas, pero no nos fortalecemos en Dios primero. ¿Cuál es el orden? Tú y yo nos fortalecemos en el Señor y entonces podemos asumir lo que Dios nos ha entregado. Amén. Amén. Y no quedarnos estáticos, no. Señor, aquí estoy. Y la Biblia dice que hay de repentes de Dios. A veces nos la pasamos buscando qué hacer. No tenemos que buscar qué hacer, busquemos su presencia. Amén. Con eso nos basta. Entonces,
Elías vivió una situación de esas donde antes de quemarse tuvo que alejarse. Diga, antes de quemarse hay que alejarse. ¿Y nos alejamos para qué? Para fortalecernos. Amén. Él se alejó, se fue y buscó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Utilizó unos cuervos para alimentarlo. Él descansó, se levantó, lo volvió a alimentar. ¿Y qué dijo? ¿Y qué le dijo el Señor? Elías, levántate, porque largo camino te resta. Jesús en Getsemaní, los ángeles estuvieron con él para fortalecerlo mientras los discípulos dormían. Estando en Getsemaní, en momentos de soledad, frente a una gran prueba, la redención de todos nosotros, Jesús buscó a Dios de rodillas para ser fortalecido y enfrentar lo que Dios había pedido de él. Y vamos a ver algunas áreas en las cuales podemos experimentar sequía. Por ejemplo, en la vida familiar, todo igual, todo lo mismo, nada cambia. En el área personal, en el trabajo, en el estudio, en la misma iglesia, vienen pensamientos como: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Qué sentido tiene levantarme temprano un domingo? ¿Qué sentido tiene hacer un devocional? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? Eso nos puede pasar. Tal vez a usted le está pasando en este momento. Y vamos a ver causas de la sequía espiritual. Primero, el agotamiento. El agotamiento. Cuando estamos agotados, ¿qué hay que hacer? Usted y yo estamos agotados, ¿qué hay que hacer? Buscar descanso. ¿Y sabe una cosa? Cuando usted está agotado y necesita descansar, no crea que a usted el jefe le va a decir: oiga, yo lo veo como agotado. Usted está flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. O el jefe le va a decir: a mí el Espíritu Santo me mostró. A no ser que su jefe sea pastor y sea muy espiritual. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Levante la mano. Necesito descansar. Segundo, estás en un estado de comodidad. Todo aparentemente bien. Estás viviendo una paz engañosa. No lees la Biblia. Perdiste el gusto por congregarte. No volviste a orar, pero tú sientes que todo está bien. Si tú decides caminar sin Dios, no todo está bien. Puede que las cosas estén aparentemente bien. ¿Qué hay que hacer? Debemos examinarnos a nosotros mismos. Tercero, dar todo el tiempo sin recibir. Por ejemplo, la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de Casa sobre la Roca. Aquellas personas que son servidores, llámese Ujier de la alabanza, de Visa, de Nicodemo, llámese de Roca Kids, llámese profesor de Libli, llámese personas que sirven en algún voluntariado. ¿Sabe una cosa? Lo importante no es dar todo el tiempo. Lo importante es tener clara que la prioridad es nuestra edificación. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Cuando nos dedicamos a dar, pero no nos tomamos el tiempo para recibir de Dios, ¿saben qué pasa? Nos secamos. Porque ¿quién puede dar de lo que no tiene?
Por eso la iglesia ha diseñado un proceso: conéctate, crece y sirve. Hoy personas, y estamos haciendo una evaluación, porque hoy personas están sirviendo sin ni siquiera preocuparse por crecer. Entonces, ¿qué van a dar? Cuando nosotros no nos preocupamos por nuestra edificación, ¿saben qué se nos va a volver? El servicio se nos va a volver, ¿saben qué? Una carga. Y lo que vamos a tener es servidores sirviendo en la carne y no en el espíritu. ¿Y qué le dijo el Señor a Satanás cuando Satanás lo tentó? ¿Qué fue una de las cosas que le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y después servirás. Y muchos quieren servir sin rendir su vida a Dios. Diga conmigo: primero lo primero. Y si todo el tiempo estamos dando y no dedicamos tiempo suficiente a la oración y a la edificación, entonces ¿saben qué va a pasar? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, por ejemplo, una persona de la alabanza tiene que traer la Biblia. Una persona de la alabanza tiene que venir a orar. Un ujier tiene que venir en el tiempo de la oración, en el tiempo de la adoración, tiene que estar alabando a Dios, a no ser que tenga una asignación en uno de los servicios. Pero un servicio sirve y el otro recibe. Amén. Lo mismo en todos los ministerios. Hay cosas que se les permite a otras personas, sí. Pero si tú decidiste caminar con Dios y prestar un servicio en su templo, hay cosas que a ti no se te van a permitir, porque tú decidiste servirle a Él. Amén. Dígale al que tiene a su lado: nadie puede dar de lo que no tiene. Dígalo nuevamente. ¿Sí ven? Entonces, cuando uno se sube aquí, uno ministra de lo que de Dios ha recibido. Pero si yo no me ocupo de recibir de Dios, ¿qué voy a dar? Nada. Nada. Y por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos un agua, vivimos en un lugar donde hay fuentes hídricas espectaculares, ¿cierto? Entonces la pregunta es: viene el agua del páramo pura, el agua se canaliza y la tubería está oxidada. ¿Qué va a pasar con el agua que reciban las personas que abran la llave? ¿Por el agua? No, el problema no es el agua. ¿El problema cuál es? El tubo. Y aquellos que servimos a Dios vendríamos a ser el tubo del Espíritu por el cual quiere fluir Dios a través de nosotros, para que la gente sedienta a Dios pueda recibir lo que Dios tiene para ellos a través de nosotros. Diga nuevamente: nadie puede dar de lo que no tiene. Cuarto punto: la oposición espiritual. La oposición espiritual. Hay momentos, ¿no lo puse? Bueno, hay momentos en la vida donde somos oprimidos espiritualmente, y es en esos momentos que nosotros tenemos que levantar la mano y apoyarnos de personas que nos apoyen y oren por nosotros. Cuando Moisés estaba en una lucha, Moisés levantó los brazos, y ¿saben qué? Habían dos personas que sostenían sus brazos. A veces necesitamos eso en medio de las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque el gran sabio Stan Lee dijo lo siguiente: un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Dígale al que tiene a su lado: un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Aquel que está en una posición de autoridad
se le conlleva una mayor responsabilidad. Amén. 5. Los ciclos y los procesos de la vida. Los ciclos y los procesos de la vida, que es algo normal y es natural. Entonces, frente a los ciclos y los procesos de la vida, ¿qué tenemos que hacer? Debemos asumirlos con una actitud adecuada frente a lo que no podemos controlar. Cuando yo puedo cambiar algo, ¿qué tengo que hacer? Lo cambio. Pero cuando yo no puedo cambiarlo, ¿qué tengo que hacer? Asumir una actitud adecuada. 6. Dedicar nuestra atención y nuestro tiempo a cosas superficiales. Por ejemplo, los medios, las redes sociales, volvernos esclavos de lo superficial, que tu vida, tu alegría dependa si me dan un like o no, cuántos seguidores tengo. Vivir una vida de fantasía que trae frustración. El mundo pasa con sus buenos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a mirar 1 Corintios 10:23 y la vamos a proyectar en la pantalla. ¿Qué dice? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Es decir, que van a haber situaciones en donde tú vas a tener que buscar a Dios en oración. Vas a tener que leer más la Biblia. Es decir, que vas a tener que dedicar menos tiempo a aquello que es superficial y dedicarte a lo que vale, a lo que fortalece, a lo que sacia nuestra sed. 7. Cuando damos lugar a que malos pensamientos aniden en nuestra mente, debemos ponerle filtro a lo que pensamos. Y dice el pastor Silvano en una de sus frases matadoras, dice: no debemos creer todo lo que pensamos, debemos elegir pensar lo que creemos. Porque la batalla de un creyente, ¿en dónde está? En su mente. 1 Corintios 10:13, lo vamos a leer. ¿Qué dice? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 8. y último punto, que tiene que ver con cómo identificar la sequía espiritual: la desobediencia. La desobediencia es la principal causa de la sequía espiritual. ¿Por qué? Porque la desobediencia a Dios me priva de su gloria. Y usted y yo fuimos creados para vivir en comunión con Él. Si el pecado me priva de vivir comunión con Él, entonces no estoy viviendo en mi propósito. Porque su propósito principal, ¿cuál es? Que yo tenga comunión con Él. Y al no hacer lo que Dios me llamó a hacer y para lo cual fui creado, principalmente, ¿qué voy a sentir? Lo mismo que le pasaba a la mujer en el pozo de Jacob, que fue a buscar agua para saciar su sed, pero la sed que ella tenía era la sed interna que solo Dios la podía saciar. Deuteronomio 11, 26 al 28, si me pueden ayudar, por favor. ¿Qué dice? Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Miren que no es algo impositivo de Dios. Aquellos que seguimos a Dios y lo conocemos, Dios no nos impone nada. Él nos da a elegir, porque el reino de los cielos no es un reino de control. El reino de los cielos es un reino de guía, de orientación. Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás
han conocido. ¿Y cuáles son las letras del abecedario cristiano? O, B, D, C. Entonces, miren esto: al obedecer, bendice Dios cada área de nuestra vida. Devolvámonos. Entonces diga: devolvámonos, al obedecer, bendice Dios cada área de nuestra vida. ¿Cómo salir entonces de la sequía espiritual? Vámonos para Apocalipsis 2, del 2 al 5. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Leámoslo, por favor. Quiero que lo leamos todos juntos. Conozco tus obras, tu duro trabajo. Si tú has hecho cosas para la obra de Dios, si tú te has esforzado, si tú has sido valiente, has dedicado tiempo, has sido fiel, leal, has sido honesto, has sido fiel mayordomo de lo que Dios pide al dar para la obra del Señor. Dice la Biblia que Él conoce nuestras obras, nuestro duro trabajo y nuestra perseverancia. Dios lo sabe todo. Tú no necesitas demostrarle a nadie nada. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Amén. Y que dice: sé que no puedes soportar a los malvados. Es decir, que tienes celo en las cosas de Dios. Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Es decir, que tú tienes tan clara la sana doctrina y tienes clara la visión de tu iglesia, que tú no comes cuento. Que tú todo lo pasas por la palabra de Dios y tú dices: no, esto no es. ¿Qué dice después? Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Tal vez tú llevas años siguiendo al Señor. Tal vez llevas años sirviéndole. Y Dios lo sabe. Y has perseverado y has sufrido por el nombre de Cristo. Y tú estás en la iglesia y sigues sirviendo. ¿Saben por qué? Porque tú no estás sirviendo a un pastor. Porque ni siquiera estás sirviéndole a una denominación. Sino porque tú has entendido tu propósito. Y entiendes que este fue el lugar que Dios te trajo a servir a Dios. Y has perseverado. ¿Por qué? Porque sigues a Cristo. Sin desanimarte. Pero mire lo que dice el versículo 4. Sin embargo. Dígale al que tiene a su lado: sin embargo, tengo en tu contra. Te crees bueno, sirves mucho, levantas temprano, vienes y cantas, vienes y a los parqueaderos, vienes y ayudas, vienes y sirves, pones tus dones y tus talentos. Sí, yo lo reconozco. Has perseverado, has estado firme. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y mire lo que dice el versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Sabe una cosa? Que cada uno simbólicamente en la casa de Dios somos como un candelabro en donde la llama está encendida. Pero si nosotros no buscamos a Dios por lo que Dios es, sino lo que yo puedo hacer por Él, se nos vuelve más importante la obra del Señor que el Señor de la obra. ¿Saben qué dice Dios? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor y quitaré ¿qué? El candelabro de su lugar, porque dejaste apagar la llama. Los dones y el llamamiento son irrevocables, digan amén. Pero el responsable de mantener la llama encendida en la casa del Señor, ¿quién es? Nosotros. Amén. Dios me quitó. No, yo lo perdí.
Yo decidí perderlo. Dejé que mi corazón se endureciera. Me volví orgulloso, arrogante, porque dejé de buscar a Dios y quise seguir caminando en mis fuerzas. Y por último, ¿cómo salir de la sequía espiritual? Primero, desarrollar una actitud de agradecimiento continuo, alabar a Dios, cambiar la quejabanza por la alabanza. Segundo, cultivar una vida de oración todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, oren sin cesar. Oren sin cesar es todo el tiempo. Amén. Tercero, hablar de Dios y compartir con otros que compartan mi fe. Buscar comunión, hacer comunidad en la iglesia. Salmo 122, versículo 1. Mire lo que dice el Salmo 122. Si usted está en sequía espiritual y se la pasa con amigos que no comparten su fe, ¿será que ellos le van a aportar algo a su crecimiento espiritual? Indudablemente no vivimos todo el tiempo rodeados de gente cristiana, porque algunos tienen su trabajo secular, e inclusive algunos que trabajamos para el Señor en la iglesia también tenemos que tener vida secular. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos no son cristianos, porque en nuestro diario vivir salimos y la persona que le echa gasolina a nuestro carro no es cristiano. Pero cuando nosotros decidimos compartir con alguien y estamos pasando por un momento difícil, ¿qué tenemos que hacer? Pues no vayamos donde el que está peor que nosotros, o alguna persona que no sea espiritual y que en vez de aportarnos y nos ayude a levantarnos, lo que haga es desviarnos de nuestra fe. Salmo 122, versículo 1, ¿qué dice? Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Cuántas personas con las que usted comparte lo que menos quieren es venir a la casa del Señor? Y es a esas personas a quien usted les abre el corazón. Tengamos cuidado. Falta de motivación por las cosas que le interesan a Dios. No. Hay que hablar de Dios y compartir con otros. Que el testimonio de otros aliente nuestra fe. Cuarto, asumir un compromiso verdadero con el Señor. Salmo 119, versículo 10 al 11. ¿Qué dice? Salmo 119, 10 al 11. ¿Qué dice? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 14 al 16. ¿Qué dice? Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Versículo 15. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. No es la opinión del otro lo que me da vida, es lo que Dios me dice. Es lo que Dios me dice que me da dirección. Pero muchos están hoy preocupados por lo que alguien les dijo y no por lo que Dios les dice. Lo que Dios nos dice prevalece sobre lo que el mundo dice de nosotros. Pero tenemos que asumirlo. Quinto, volver a confiar en Dios. Salmo 125:1. Tal vez usted viene a la iglesia, pero usted ha dejado de confiar en el Señor. Las cosas iban muy bien, pero las cosas se pusieron mal. ¿Y qué dice el Salmo 125:1? Los que confían en Él son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Sexto, recordar las promesas que de Dios hemos recibido. ¿Sabe una cosa?
Muchas veces recibimos promesas y nos pasa como cuando dejamos de usar algo. ¿Saben qué hacemos? Vamos y lo guardamos. Y es en medio de nuestra sequía y aridez espiritual donde usted y yo tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho. Porque como dice Neil Anderson, nosotros tenemos que recordar en la oscuridad lo que Dios nos habló en la luz. ¿Y qué dice el Salmo 119, 49 al 50? ¿Qué dice? Salmo 119, 49, 50. ¿Qué dice? Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. ¿Recuerdas ese versículo? ¿Recuerdas esa promesa? ¿Recuerdas esa palabra? Tal vez la tienes subrayada en tu Biblia. ¿Te acuerdas? Cuando estabas pasando por ese momento difícil y Dios te dio esa palabra. ¿Sí la recuerdas? Versículo 50. Este es mi consuelo en medio del dolor. ¿Cuál? Que tu promesa, la que tú me diste, me da vida. Y por último, y con esto terminamos, una confesión continua y un arrepentimiento genuino. Eso me lleva a vivir una vida en el Espíritu, avivada por el fuego de Dios. Los que creen en mí, de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Vamos a orar. Quiero invitar a la alabanza que me acompañe. Padre, te damos gracias por esta mañana, por recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado o habíamos pasado por alto, o nos habíamos distraído en medio de nuestras circunstancias, o tal vez habíamos permitido que nuestro entendimiento fuera enceguecido porque nos apartamos de ti, porque dejamos de buscarte, porque dejamos de creer, porque cambiamos nuestras disciplinas espirituales por cosas que para nada nos llenan, cosas que son efímeras, cosas que son vanas. Y tal vez nuestras preocupaciones han captado nuestra atención, nuestros problemas. Tal vez hemos permitido que nuestro corazón se endurezca por las pruebas. Señor, devuélvenos a ese primer amor, Señor. Yo oro Padre, para que el agua de tu Santo Espíritu inunde este lugar, Señor. Señor, que tú soples sobre los huesos secos, Señor, y vitalices aquello que está muerto. Que traigas fertilidad a aquello que se encuentra árido en nuestra vida. Trae fertilidad a nuestra familia, trae fertilidad a mi vida, a mi hogar. Trae fertilidad, Señor, en mi trabajo, en mi vida de fe, en mi iglesia, Dios. Padre, desecho todo pensamiento de desánimo sobre mi vida, toda distracción de pensar que tal vez estaba mejor antes y que debería volver atrás. Perdóname, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Aviva los huesos secos, Señor. Fertiliza lo estéril, Señor. Que podamos sumergirnos en el río de tu Santo Espíritu, para que las aguas de ese río traigan sanidad a nuestro corazón que está enfermo, Dios.
Que las aguas de tu espíritu en ese río, Señor, traigan prosperidad, traigan restauración en el nombre de Jesús. Tal vez nos hemos contentado con sumergir solamente los tobillos o tal vez las rodillas. Tú quieres todo de nosotros, Señor, todo de nosotros. Tú lo quieres, Señor. Espíritu Santo, toca cada vida en este lugar, Señor. Toca las vidas, quebranta los corazones, Señor. Señor, tú nos has dicho en Isaías, Señor, que la unción quebranta los corazones endurecidos, Señor. Que todo yugo se romperá a causa de la unción de tu Espíritu, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Avívanos, Señor, avívanos, avívanos, Señor. Aviva tu iglesia, Dios. Estamos en tiempos peligrosos, Dios mío. Estamos en tiempos complicados, Señor. Y como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, tú eres más alto escondite. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Bendito y exaltado sea, Señor. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.